¿Cómo va iOS 18 Beta 6 en el iPhone 11? Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería y vamos a ver de pronto si ha mejorado o si ha empeorado a comparación con las betas anteriores. Entonces, vamos primero a confirmar aquí la actualización. Como puedes ver, ya está actualizado a su última versión. Como les digo, ya tenemos la sexta beta de iOS 18. Vamos ahora a mirar aquí en cuanto a batería. Tenemos una condición de 99% y la última carga al 100% fue hace 4 minutos, prácticamente recién desconectado. Ahora más adelante vamos a mirar los resultados que tenemos en el AnTuTu y en el Geekbench. Entonces iniciamos con 100% de batería. Vamos a empezar con Snapchat. Todas las aplicaciones actualizadas, todas las aplicaciones estaban cerradas. Vámonos ahora con YouTube. Bien, podemos ver que el tiempo de carga hasta el momento de las aplicaciones no es demasiado largo. Vamos a mirar por aquí algunos videos cortos. Bien, podemos ver que el teléfono hasta el momento se está comportando bastante bien. De igual forma, iOS 18 en el iPhone 11 ha ido funcionando bastante bien a comparación con otros teléfonos. Vámonos ahora con Pinterest. También vamos a mirar de pronto en cuanto a las animaciones, el momento de entrar y salir de las aplicaciones, a ver cómo se comporta. Porque en algunos teléfonos sí que veíamos algo de lag y algo de trabas también. Pero pues aquí en el iPhone 11 pues vamos a ver. Entonces bien, podemos ver que hasta el momento se está comportando bastante bien. Al momento que estemos viendo los videos, al momento que estemos viendo las publicaciones. Podemos verlo aquí. Vamos ahora a mirar por acá algunas historias. Bien, podemos ver que se está comportando bien. Vamos a mirar por acá. Bien, pues cero problemas hasta el momento. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. Bien, fíjate que al momento de abrir las aplicaciones no se demora mucho tiempo. Vamos a mirar por aquí algunos videos cortos o algunos reels en Instagram. También a ver cómo se comporta. En ese momento el teléfono ya se está calentando bastante. Bueno, no bastante, pero ya está bastante tibiecito. Vamos a mirar por acá atrás las publicaciones. Podemos ver que se está comportando bastante bien. Podemos verlo aquí en el momento de deslizar, en el momento de cargar las publicaciones. No se demora demasiado tiempo. Vamos ahora a mirar por acá algunas historias así rápidamente. Bien, podemos ver que se está comportando muy bien. Vámonos a dejarlo ahí. Y ahora vamos con X. Fíjate nada más lo rápido que abren las aplicaciones con iOS 18 Beta 6. En el iPhone 11 vamos a entrar por aquí en algún perfil cualquiera. Vamos a mirar las publicaciones. Bien, podemos ver que al momento de cargar las publicaciones no se demora demasiado tiempo. Me parece que iOS 18 ha mejorado bastante en estas últimas actualizaciones. Vamos a dejarlo ahí. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que el icono de Instagram ha cambiado. Cuando le pones un tintado se ve como un poco mejor a comparación de cómo se veía antes. Vámonos ahora con Twitch. Ven, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por aquí algún directo. En algunas ocasiones se ve como la nueva interfaz de Twitch, o en algunos teléfonos, en otros teléfonos como que se quedó en la vieja. Pero pues todas las aplicaciones ya están actualizadas a sus últimas versiones. Vámonos ahora con Speedtest. Listo, vámonos ahora con TikTok. Fíjate nada más lo rápido que eran las aplicaciones en el iPhone 11. Les recuerdo que aquí tenemos el procesador A13 Bionic y tenemos 4 GB de memoria RAM. Vamos ahora a mirar aquí en TikTok cómo se comporta. Vamos a entrar en algún perfil cualquiera. Vamos a seguir viendo más publicaciones por aquí. Al momento de que saquemos los comentarios, bien, podemos ver que se comporta bien. Vamos a seguir deslizando, saquemos comentarios. Se comporta bastante bien. Vámonos para atrás, sigamos deslizando. Entremos ahora en otro perfil cualquiera. Podemos ver que se comporta bastante bien al momento de sacar los comentarios. Bien, vamos a salirnos, vamos para atrás, sigamos deslizando. Fíjate nada más el buen rendimiento que tiene el iPhone 11 con iOS 18 Beta 6. Vámonos para atrás, seguimos deslizando. Bien, sacamos comentarios, deslizamos, seguimos acá en la pantalla de inicio. Nos salimos, lo dejamos ahí y ahora vámonos con Tumblr. Bien, fíjate que las aplicaciones abren bastante rápido. Vamos a mirar por acá algunos blogs. Vamos a seguir mirando por acá algunas publicaciones. Podemos ver que se está comportando bastante bien al momento de deslizar. No vemos como trabas o lagueos. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Spotify. Bien, fíjate nada más el tiempo de carga de cada aplicación, es bastante rápido. Vámonos ahora con Amazon, ya lo tenemos abierto. Vamos ahora a mirar algunas publicaciones por aquí. Bien, al momento de deslizar, vemos que se está comportando bastante bien y mucho mejor que las betas anteriores. Vamos ahora a mirar más publicaciones por acá, porque recuerda que así es como probamos la memoria RAM. Entonces vemos que se está comportando muy bien. Vamos a abrir por último esta publicación de aquí. Listo, deslizamos y lo dejamos ahí. Vámonos ahora con eBay.
Listo, ya lo tenemos abierto. En ese momento el teléfono está bastante caliente, o bueno, está bastante tibio, pero no está hirviendo como con las versiones anteriores. Vamos a mirar ahora por acá algunas publicaciones cualquiera. Bien, entonces cargamos esta de aquí. Vamos a deslizar por acá en las imágenes. Vemos que se está comportando muy bien. Deslizamos. Bien, vemos que no tiene como trabas ni nada de eso, cosa que con betas anteriores sí tenía. Al momento de deslizar, aquí en diferentes publicaciones, vemos que se está comportando muy bien. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. De las aplicaciones que he abierto, creo que Mercado Libre es la que más se ha demorado hasta el momento. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Podemos ver que se está comportando muy bien. Al momento de deslizar, cero problemas. Podemos verlo aquí. Vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar en cuanto a batería. Tenemos un 100% todavía. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Estos juegos son muy livianos, no son exigentes ni nada de eso, ya lo sé. Pero al momento de abrirlos consume bastante memoria RAM y por eso es que las demás aplicaciones se van cerrando. Entonces así es como probamos la memoria RAM especialmente. Entonces después de abrir estos juegos vamos a ver de pronto si se han cerrado las demás aplicaciones o no. Vamos a darle play. Ahora más adelante hacemos una pequeña prueba de batería y vamos a mirar si de pronto ha mejorado o si ha empeorado. Aunque hasta el momento en cuanto a rendimiento veo que está muy bien. Fíjate nada más al momento de salir de la aplicación. La animación la hizo bastante bien. Vámonos ahora con Temple Run 2. Aquí está descargando la configuración. Y ahora ya está cargando directamente el juego. Bien, podemos ver aquí la animación de inicio. Fíjate que por ahí como que de vez en cuando se caen unos fotogramas, ¿no? Y eso que estos juegos no son para nada exigentes. Puede ser que la aplicación tal vez no esté bien optimizada, no lo sé. Pero pues la cuestión es que sí, de vez en cuando se notan por ahí unas pequeñas caídas de fotogramas. No es nada grave, pero pues de igual forma te lo comento. Entonces vamos ya a dejarlo ahí. Fíjate nada más al momento de salir de la aplicación. La animación la hace bastante bien. Vámonos ahora con Subway Surf. Si tú tienes un iPhone 11 actualizado a la última beta de iOS 18, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que está viendo rápido las aplicaciones. Bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar en cuanto a batería. Imagínate que todavía seguimos con el 100%. Ya tenemos estos tres juegos abiertos, las demás aplicaciones. Fíjate nada más lo rápido que está el teléfono. Ahora nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado. Hasta el momento Temple Run 1, Temple Run 2 y el Subway Surf están abiertos. Ahora vamos a mirar con las demás aplicaciones. Mercado Libre abierto y fíjate que está reaccionando más rápido a comparación con las betas anteriores. Vámonos ahora con eBay, exactamente igual. Fíjate que está reaccionando bastante rápido, porque con betas anteriores sí que se demoraba un poco en reaccionar. Lo que es Amazon, hasta el momento todas las aplicaciones se han quedado abiertas. El teléfono no está demasiado caliente. Vámonos ahora con Netflix, abierto. Fíjate nada más cómo está. Primera aplicación cerrada, Tumblr. Lo que es TikTok, bueno, por alguna razón, o más bien sorprendentemente, no se ha cerrado. Vámonos ahora con SpeakTest, bien. Vámonos ahora con Twitch, abierto. Y fíjate que está reaccionando rápido. Vámonos ahora con X, abierto también, exactamente como lo dejé y está reaccionando rápido. Podemos verlo aquí. Vámonos ahora con Instagram, abierto y exactamente como lo dejé. También está reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook, completamente cerrado. Vámonos con Pinterest, abierto. YouTube, cerrado también. Y lo que es Snapchat, abierto. Fíjate nada más las animaciones como las está haciendo de bien. Con betas anteriores sí que teníamos como algo de trabas al momento de entrar y salir de las aplicaciones. Pues en cuanto a las animaciones, ahora fíjate que las está haciendo bastante bien. Las aplicaciones no se están cerrando constantemente como antes. Bueno, Mercado Libre ya estaba cerrado. Vamos a mirar otra vez con los juegos. Abierto Temple Run 1, Temple Run 2 abierto. Subway Surf ya está cerrado. Pero fíjate nada más las animaciones como las está haciendo de bien. Así que pues vemos que la sexta beta de iOS 18 le ha caído muy bien al iPhone 11. Ahora ya vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces ahora sí ya vemos que la batería nos ha bajado, ya tenemos un 99%. Vámonos ahora con los resultados. Entonces podemos ver que la beta 6 de iOS 18 fue bastante pesadita. En este iPhone 11 me pesó 6,93 GB, pero creo que este dispositivo no lo había actualizado a la quinta beta de iOS 18. La primera prueba que hice en el Antutu me dio un resultado de 868.649 puntos. Para el segundo resultado, para la segunda prueba, ya nos subió más el puntaje, dándonos en total 921.387 puntos.
Vamos a compararlo con la beta anterior. Como podemos ver, la beta 4, o sea que la beta 5 no la había instalado. Para la primera prueba de la beta 4 teníamos 808.000, para la segunda prueba 853.000. Así que pues bueno, nos ha bajado como un poquitico, pero no demasiado, y pues sinceramente se nota mucho mejor el rendimiento a comparación con las betas anteriores. Ahora vamos a mirar el resultado de Geekbench, iPhone 11, iOS 18. Para la primera prueba nos dio un resultado de 1752 puntos para el single core y 3325 puntos para el multicore. En la segunda prueba ya nos subió un poquito más, especialmente en el multicore. Entonces en la segunda prueba 1750 puntos para el single core y para el multicore 3963 puntos. Todas esas pruebas fueron del día de hoy, como puedes verlo aquí. Así que pues en cuanto a rendimiento, sinceramente yo lo veo mucho mejor a comparación con las betas anteriores. En cuanto a batería, pues ya lo vamos a ver. Miremos aquí, ya tenemos un 98% de batería. Entonces ahora sí, vámonos con una pequeña prueba de batería. Les recuerdo que la prueba completa que vamos a hacer de 100 a 0 lo haremos más adelante cuando salga una versión más estable de iOS 18. Puede ser iOS 18.1, iOS 18.2. Ahí ya lo vamos viendo. Entonces iniciamos la prueba con 98% de batería. El brillo y el volumen vamos a dejarlos iguales los dos. AirDrop, solamente contactos, Wi-Fi, Bluetooth prendido, no tengo SIM card, eso puede que influya un poco, pero pues no demasiado. Empecemos con Subway Surf. Les recuerdo que asimismo es como siempre hago las pruebas de batería, o bueno, las pruebas de iOS en general. Por si de pronto alguien quiere ir y mirar las versiones anteriores, aquí en mi canal los van a encontrar. Entonces vamos a estar por una hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Y en este momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos entonces a mirar en cuánto nos ha quedado la batería. Recuerden que teníamos un 98%, ahora ya tenemos un 84%. Vámonos entonces ahora otra hora, pero con el juego de Asphalt 9. Entonces vamos a ver con este juego qué tanta batería nos gasta. Bueno, ya va a pasar el tiempo, sino que me ha salido este anuncio y no he podido quitarlo. Pero ya faltan 2 segundos, así que pues bueno, vamos a dejarlo ya hasta ahí. Entonces vamos a mirar cómo estarían las cosas aquí. Vamos a mirar en cuanto a la batería. Ya tenemos un 55% después de estar prácticamente 2 horas jugando. El juego de Subway Surf no es que gaste como demasiada batería, porque pues no es un juego como muy exigente que digamos. Pero ya vimos que con el juego del Asphalt así gastó bastante. Entonces venimos aquí a mirar, tenemos brillo, volumen exactamente iguales los dos, pero fíjate que el teléfono está tan caliente que prácticamente el brillo no se mueve. Mira, más o menos aquí es por donde viene a estar el brillo, porque aquí es donde vemos que sí se mueve, pero acá arriba prácticamente nada. Eso pasa porque el teléfono se pone demasiado caliente, entonces el brillo de la pantalla se baja como intentando refrescarse. Vamos ahora a mirar aquí en la configuración. Pongamos aquí a batería. La última carga al 100% hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt. El Antutu lo hice incluso desde antes de ponerlo a cargar. Aunque bueno, aquí ya me está marcando 3 horas y pico, pero pues muy probablemente me lo está contando desde antes de desconectarlo. Entonces en conclusión, en cuanto a rendimiento está muy bien, incluso mucho mejor que con las betas anteriores. En cuanto a la batería, sinceramente sí lo veo que ha empeorado a comparación con iOS 17 y pues mucho más a comparación con iOS 16. Pero de igual forma, si no eres una persona muy exigente, pues puede que sea suficiente para ti. De igual forma, pues recuerda que la prueba completa de batería la vamos a hacer más adelante cuando salga iOS 18.1, quizás iOS 18.2. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.